aunque ya nos hemos saludado antes, pues os doy los buenos días, y es un privilegio el poder estar aquí para compartir la palabra del Señor. Y a veces cuesta un poco más que otras. Unas veces se pone más fácil, esta vez un poquito más complicada la cosa. Como hablaba ayer con nuestra hermana, ayer estaba allí el tiempo en Chiclana, donde yo vivo, bastante mal. Esta mañana estaba un poquito mejor y cuando hablamos, pues bueno, decidimos, pues mira, pues, está la cosa mejor. Vamos para allá, venga, vamos para allá. Pero bueno, el Señor no... la verdad que en la carretera no estaba mal, algo de lluvia, pero bueno, cosa normal. Y el Señor ha permitido que esté aquí en esta mañana y le doy gracias por poder compartir la palabra con todos vosotros. Y voy a pedir primero una oración, voy a poner este tiempo en las manos del Señor para que su Santo Espíritu... Perdón, ¿sí? le voy a dar la botellita. No le hemos dicho que se ponga cuando usted quiera. Ah, vale, gracias. ¿Tiene Vamos, otra botella? yo me traje una, pero no te preocupes, tengo una aquí. Vamos a tener una oración. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nuestra confianza está en ti, porque sabemos, Señor, que nada escapa de ti, Padre. Y, Señor, te damos gracias por cada una de nuestras vidas, Señor, que han sido rescatadas, Señor, de la antigua vida, Señor, y ahora somos hijos tuyos, Señor, por la fe en Cristo Jesús, y te estamos muy agradecidos, Padre. Señor, te pedimos que tú bendigas la exposición de tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, me ayude a compartirla con sencillez de corazón, y también, Señor, que sea de aliento para cada uno de mis hermanos que están aquí en este momento. Y yo te pido que tú lo bendigas de una forma especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. En una de las alabanzas que hemos cantado, uno de estos coritos, dice la letra: haz mi corazón puro y santo. Y a veces cantamos, yo siempre lo digo también en mi congregación, tenemos que tener cuidado con las cosas que cantamos. Muchas veces nos dejamos llevar por la musiquita de la canción, pero estamos diciendo a Dios cosas que son importantes y que debemos cumplir. Haz de mi corazón puro y santo. Y hago referencia a esto porque en cierto modo lo que quiero compartir con vosotros en el título de la predicación es vivir con esperanza y vivir con santidad. El creyente tiene el privilegio de vivir con esperanza, pero también tiene la necesidad de vivir en santidad. Antes de que vayamos a la lectura, la que vamos a estar meditando un ratito, quiero compartir a modo de introducción un poquito sobre la santidad de Dios. Y la santidad de Dios es el atributo más relevante que encontramos en las Escrituras. Dios ha resaltado su santidad desde el principio hasta el fin. Tú abres la Biblia y en el primer lugar que te encuentras en la palabra de Dios, en el Génesis, es un lugar santo, el Edén, donde, como dice el Señor, todo era bueno en gran manera. Y tú avanzas por las páginas de la Biblia y cuando llegas al final de la palabra de Dios, al final de todo su peregrinar, tú vas a ver que lo último que te encuentras es la ciudad santa que viene bajando del cielo. Por lo tanto, si te has fijado, la palabra de Dios, la revelación de Dios, comienza en un lugar santo y termina en un lugar santo. Dios ha subrayado su santidad de principio
hasta el fin. Y eso es algo que el creyente debemos recordar cada día de nuestra vida. Porque Dios odia el pecado por ser opuesto a su naturaleza santa. Y porque el pecado nos separa de Él. Y Dios nos quiere que nos separemos de su lado. Y es que cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, como hemos visto, como vemos en muchísimos pasajes de la palabra de Dios, Dios o se aleja del pecado o lo destruye. O se aleja o lo destruye. Dios destruyó a los hijos de Elí. Dios destruyó a los hijos de Aarón, los consumió por fuego. Dios mató a Ananías y Zafira, ya está hablando del Nuevo Testamento, por mentir. Y otras veces simplemente Dios se aleja. Dios expulsó a Adán y Eva cuando ellos pervertieron ese lugar santo. Dios se alejó de ellos. Jesús mismo experimentó el abandono del Padre de una forma temporal, y fue precisamente en el momento en el que Cristo nos estaba representando a cada uno de nosotros. Cristo fue el momento que Él estaba cargando con nuestros pecados, cuando el Padre, por así decirlo, le voltea la cara y se aparta y lo deja. Y es cuando el Señor Jesucristo clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que lo podemos ver en Mateo 27 y el versículo 26. Hermanos, la santidad de Dios y el pecado no pueden cohabitar, no pueden estar juntos. Son polos opuestos, es como el agua y el aceite, lo mezclan y van a ir siempre separados. Sin embargo, en nosotros, en el creyente, cohabita o estar juntos el Espíritu Santo y el pecado. El pecado tiende a huir de Dios, como Adán huyó cuando él pecó. Y la santidad tiende a alejarse del pecado, como lo hizo Dios al expulsar a Adán y Eva del Edén. O en el pasaje que os he comentado de Mateo 27:46, cuando Cristo en la cruz siente esa separación por parte del Padre. El pecado y la santidad se oponen entre ellos. Entonces, ¿cómo se puede dar esa lejanía de Dios en nosotros, sus hijos, en quienes mora el Espíritu Santo? Bueno, el cristiano que entra en la práctica del pecado, en primer lugar, pierde la llenura del Espíritu. Entonces, en él no habita el fruto del Espíritu. Y eso le hace más fácil y vulnerable a los deseos de la carne en su interior. Ese cristiano pierde el gozo de Dios y la motivación por las cosas del Señor. Él pierde su pasión. Ese cristiano pierde su primer amor. Y los amores del mundo comienzan a tomar preferencia y tamaño en su vida. Él pierde el temor al pecado, porque cuando tú o yo le perdemos el temor a Dios, lo siguiente es que le perdemos el temor al pecado. Él pierde la paz de Dios y pierde también la perspectiva de que un día tendremos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Hermano, todos estos síntomas y muchos más que podríamos decir son síntomas de que Dios se ha alejado, a pesar de que hay una permanencia del Espíritu Santo en tu interior. Y yo creo que ni tú ni yo queremos que Dios se aleje de nosotros. Por tanto, si somos hijos de Dios, la santidad
no es una opción. La santidad para el cristiano es una obligación y más que ello, una necesidad para tu vida y para mi vida. Dicho esto, a modo de introducción, vamos ahora al pasaje en el que vamos a estar meditando. En Primera de Pedro, capítulo 1, si queréis seguirme la lectura, Primera de Pedro, capítulo 1, y los versículos del 13 al 21. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Hermanos, creo que el versículo, si nos hemos fijado un poco, creo que el versículo central de este texto está en el versículo 16, que nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y alrededor de este versículo se dice todo lo que se dice, todo lo que hemos leído. Pero fíjate que el versículo 13, con el que inicié la lectura, comienza con una conclusión. Pedro comienza este versículo diciendo: por tanto, de tal manera que Pedro está concluyendo una idea que tiene que ver con lo que dice en los versículos anteriores, en los versículos del 1 al 12. ¿Y qué es lo que dice estos versículos? No lo vamos a mirar todo uno por uno, pero un pequeño resumen. En estos versículos, Pedro comienza a hablarnos de la gloria de Dios a favor nuestra. Que Dios, en su gran misericordia, nos ha hecho renacer de nuevo. Versículo 3. Que somos protegidos por el poder de Dios. Y esto es maravilloso. Yo no sé si tú te das cuenta. Los cristianos somos protegidos por el poder de Dios. Versículo 5. Que nuestra salvación será revelada en el último tiempo. Parte final de este versículo, mismo versículo 5. Y que nuestra salvación es tan extraordinaria que los profetas anhelaron saber de ella. Y por tanto, Pedro nos anima en los versículos del 1 al 12 a vivir con esperanza. Y a partir del versículo 13, Pedro nos anima, pero también nos exhorta a vivir en santidad. Por eso de ahí el título que yo le he dado a la predicación: vivir en esperanza y vivir en santidad. Y también a reflejar el carácter de Dios basado en lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario.
Y Pedro lo hace a través de varios imperativos, que no son opcionales, no hay nada opcional en los imperativos de nuestro Dios. Pero darte cuenta que Él no hace esto, Él no nos da estos imperativos hasta que no nos habla de la salvación extraordinaria que tenemos en Cristo Jesús, en esos primeros 12 versículos. Y como decía, hay varios imperativos, pero vamos a ver los 3 primeros imperativos que aparecen en el versículo 13. Un versículo, y ahí en ese mismo versículo, un solo versículo, nos vienen 3 imperativos. El primero nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento para la acción. Eso está relacionado con tener un juicio claro, con tener una mente alerta, una voluntad dispuesta a obedecer para resistir cualquier cosa que nos desvíe la atención de la fe que hemos depositado en Cristo Jesús y de la esperanza que tú has puesto en Él. Y para ello yo necesito conocer las Escrituras, pero no solamente conocer las Escrituras, yo necesito profundizar en ellas. Yo necesito beber cada día de las Escrituras y también tener una vida orientada verticalmente con nuestro Dios y depender de Él. Hoy en día, la verdad que no hay muchos cristianos que tengan una vida así, pero por desgracia sí hay muchos cristianos que han perdido la verticalidad con Dios y viven la vida de una forma más horizontal y terrenal, poniendo sus anhelos en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios, y eso tiene sus consecuencias. El segundo imperativo que nos habla aquí Pedro sigue en el versículo 13: sed sobrios a la hora de vivir. Y piensa por un momento, sin ánimo de acusar a nadie, ¿cuántos cristianos tú conoces que tú puedas decir: este cristiano vive una vida sobria? Vivir una vida sobria tiene que ver con dominio propio. Un cristiano que su vida tiene dominio propio. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu. Y cuando el fruto del Espíritu escasea en mi vida es porque yo no estoy cultivando una vida en plena relación con Dios. Hermanos, al igual que alimentamos el cuerpo, tenemos que alimentar el espíritu. No es que el espíritu crezca cuando lo alimentamos, pero al igual que tú alimentas el cuerpo, tenemos que alimentar el espíritu. Fíjate lo que nos dice Pablo en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué similitud hay entre el vino y el Espíritu? ¿Qué nos dice aquí Pablo? Pues que ambos controlan tanto el vino como el Espíritu. Entre más uno se llena de uno, más control tiene sobre ti. Entonces, ser lleno del Espíritu nos habla de dejarte controlar tu vida por nuestro Señor. Y aquí el vino es un modelo, pero que puede ser cualquier otra cosa que nos controle nuestra vida, no tiene por qué ser el vino. Te puede controlar la televisión, te puede controlar el amor al dinero. Hay muchísimas cosas en este mundo que pueden tomar en control. Ese control que debemos de dejar a que sea lleno por el Espíritu Santo. El tercer imperativo, que todavía lo vemos en este versículo 13, dice: esperad por completo
en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Probablemente este puede ser más fuerte que los dos primeros, porque me llama a poner mi esperanza completamente en la gracia que ha de venir. No una parte de mi esperanza, toda mi confianza o toda mi esperanza debe de estar en la gracia que ha de venir. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Está conectado a los dos primeros imperativos, preparando la mente para la acción y siendo sobrios a la manera de vivir, así como podemos hacerlo. Cuando Pedro escribe su segunda carta, escucha lo que nos dice en el capítulo 3 y los versículos 11 y 12. Nos dice: puesto que todas estas cosas, todo lo que ahora mismo aquí, han de ser deshechas, ¿cómo nos debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Por ello el cristiano debe llevar una vida en santidad y piedad, con la esperanza puesta completamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Entonces, lo que Pedro hace aquí, en los versículos siguientes, es describir el estilo de vida que el creyente debe tener. Y lo hace otra vez con otros imperativos. El cuarto lo vemos en el versículo 14, que nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Nos está diciendo que nosotros no podemos vivir una vida nueva, perteneciente al mundo de la luz, y vivir como hijos de las tinieblas. Es una contradicción. Si yo soy un hijo de la luz, pero vivo en las tinieblas, eso no es lógico. Eso es vergonzoso delante de Dios. Si tenemos un Dios como nuestro Padre Celestial, nuestro carácter y nuestra forma de pensar debe reflejar a aquel en el que hemos creído, y nuestro caminar tiene que parecerse a Él. Hermano, no cabe duda que el pecado en el que el mundo vive es atractivo para la carne. Es atractivo, el pecado que hay en el mundo, no podemos engañarnos, es atractivo para la carne, pero también es destructivo para el alma, siempre. Por lo tanto, la idea es que vivamos, que no vivamos, mejor dicho, que no vivamos como vivíamos antes, cuando no habíamos sido redimidos por la sangre de Cristo. El quinto imperativo se encuentra en el versículo 15 y nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate lo absoluto de esta porción, de este versículo: en toda vuestra manera de vivir. Las personas piensan muchas veces en la santidad ya desde la antigüedad. Piensan en la santidad cuando se va a la iglesia. En la antigüedad, y hoy en día pasa lo mismo. Cuando se va a la iglesia, entonces cuando nos acordamos de la santidad. Pero el llamado de Dios es hacer santo en toda nuestra manera de vivir. En otras palabras, para el cristiano no hay una vida secular y una vida sagrada. Es decir, no hay una vida en el mundo de una forma y una vida en la iglesia de otra, no. Toda la vida es sagrada. Toda la vida es vivida delante
de Dios. Cada cosa que tú o yo hemos hecho, Dios lo ha visto. Cada cosa que tú o yo hemos dicho, Dios lo ha oído. Y aún más, cada cosa que pensamos o cada cosa que yo pienso, el Señor lo ha conocido. Y Pedro nos da 3 razones en este versículo 15 por las que debemos ser santos. Porque aquel que nos llamó es santo. Porque en la medida que yo me alejo de Dios, yo comienzo a minimizar el pecado. Y también porque el pecado repetitivo a lo largo de nuestra vida te aleja de Dios. En cierto modo le perdemos temor a Dios y realmente el pecado no se siente tan pecaminoso, por así decirlo, como nos dice Pablo en Romanos 7:13, que nos habla de lo pecaminoso del pecado. Continuando en el versículo 16, Pedro nos continúa diciendo, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La razón por la que Pedro nos dice esto es por la naturaleza de Dios. No porque Dios es santo y nos va a castigar, no, sino porque es la naturaleza de Dios. Su naturaleza es santa. Y el hecho de que ahora tú eres su hijo, eso tiene que hacer que nosotros representemos a nuestro Padre. Sé santo porque yo soy santo. Pedro está citando textualmente a Levítico 19:2, pero esta frase también aparece en Levítico 11:44, en Levítico 20:7 y 8 y en Levítico 20:26. Pero, ¿cómo definiríamos qué es ser santo? Ser santo no se refiere a ser perfecto. Pedro aquí no se está refiriendo a perfección, ni tampoco a moralidad, fundamentalmente. En Levítico, Dios llama a vasos santos, a mesa santa y a instrumentos santos. Así es que la santidad principalmente se refiere a separación. Esos instrumentos en que nos habla aquí en Levítico habían sido separados para Dios, como nuestras vidas fueron separadas para Dios, fueron consagradas a Dios. De manera que no ser santo es una vida que fue salvada para Dios, pero que vive para Dios y para el mundo. No ser santo significa que has sido salvado para Dios, pero vive una vida en 2 direcciones, para Dios, pero también para el mundo. Y Pedro nos dice que eso no debe ser así. De ahí estos imperativos que no son opcionales. Dios nos separó para Él desde la eternidad pasada. Y no es que nosotros le elegimos a Él. Dios nos eligió y primero nos hace santos. Y luego Él nos dice, compórtate como lo que eres. Compórtate como lo que eres. Vamos a leerlo en esta misma carta de Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, un poquito más adelante, el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Somos nación santa para posesión
de Dios. Esta es la razón número 1 para ser santos. Somos linaje escogido. Dios, como decía, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y somos nación santa. La razón número 2 por la que debemos vivir en santidad es la justicia de Dios, citada en el versículo 17, que dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos conducirnos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Y cuál es ese tiempo? Hoy, nuestra vida en este mundo. Esa es nuestra peregrinación, porque no somos de este mundo, somos peregrinos en este mundo. Y escucha a Pedro lo que dice: porque si tú invocas como Padre a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, en otras palabras, Dios va a juzgar imparcialmente las obras del creyente y las obras del incrédulo. Es verdad que los resultados son totalmente distintos. El creyente seguirá camino a la gloria. La salvación no nos la quita nadie, la tenemos garantizada por Cristo Jesús. Y el incrédulo sabemos cuál es el camino de perdición. Pero el creyente, nosotros también, a nosotros también nos serán juzgadas, nuestras obras serán examinadas y podremos perder recompensas. No la salvación, pero sí podemos perder recompensas. La razón número 3, según Pedro, versículos 18 y 19, sabiendo que no fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Este texto nos recuerda que fuimos redimidos, y no fue por cosas materiales, como nos dice aquí, el oro y la plata, que era lo más valioso de aquellos tiempos. Fuimos comprados no por la sangre, sino por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Cuando nosotros vivimos una vida de desobediencia, estamos comportándonos como esclavos del pecado y no como siervos de Cristo. Y hermanos, si vivimos en esperanza, y vivimos en esperanza, debemos de vivir en esperanza, tenemos que vivir en santidad. El llamado que tenemos es a llegar a parecernos cada día más a Cristo. Que el viejo hombre vaya muriendo, eso lo escuchamos mucho en la iglesia evangélica, pero es así. Que el viejo hombre vaya muriendo y que ese nuevo hombre, que ese Espíritu de Dios que está en nosotros, sea el que vaya creciendo. Por eso tenemos que alimentarlos, tenemos que alimentar el Espíritu. Y Pablo nos dice, tanto a uno como al otro: porque no sois vuestros, somos de Dios. El Espíritu y el cuerpo son de Dios, tanto uno como el otro. Y por eso debemos glorificar tanto al uno como al otro. Pedro termina diciendo en el versículo 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde la eternidad, Cristo se ofreció para nuestra salvación y lo hizo por amor. A pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que vivíamos de espaldas a Dios, Cristo prefirió pasar la humillación, dar su sangre y ser condenado Él antes de que fuéramos condenados tú y yo.
Y hermanos, si eso no es motivación suficiente para vivir en santidad, no vamos a encontrar nada más. No va a haber nada más por lo que lo hagamos. Por tanto, debemos ser santos porque Él es santo. La santidad no es una opción para ti y para mí, como la hemos cantado en esta mañana. Hazme santo. Es una obligación y una necesidad para nuestra vida. Y Pedro termina ya diciendo en el versículo 21, vamos ya concluyendo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, tú no creíste, ni yo creí. Fue por medio de Cristo que hemos llegado a creer y a confiar en Dios. Como nos dice Pedro, mediante el cual creéis, mediante Cristo, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Es mediante Cristo que hemos creído y hemos puesto nuestra confianza en Dios y nuestra fe y esperanza en Él. Y nuestra santidad es, o debe de ser, nuestra respuesta reverente ante aquel que dio su sangre por ti y por mí. Cuando éramos rebeldes, cuando vivimos en este mundo de espaldas a Dios, pero ahora somos hijos de Dios y somos adoradores de nuestro Padre hasta la eternidad. Por tanto, yo debo de vivir en esperanza, pero también tengo que vivir en santidad, hermanos. Tenemos que darle a nuestro Dios la gloria que Él se merece. El Padre dio a su Hijo, el Hijo dio su sangre para que tú y yo y muchos más hoy en día seamos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Que el Señor os bendiga. Amén. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que habita en cada uno de nosotros, Señor, que nos anima, Señor, que nos alienta a llevar vidas, Padre, en santidad y vidas, Señor, que reflejen a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar diario. Sabemos que no es fácil la tarea. Sabemos que la vida bajo el sol es una vida de dificultad. Y como dijo Cristo, en este mundo tendremos aflicción. Pero, Señor, sabemos de que tú venciste al mundo. Y sabemos que contamos con tu poder que nos protege cada día, cada día. Y tenemos la seguridad de que un día estaremos en tu presencia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues gracias, hermanos. Señor os bendiga.